¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy hablaremos de la generosidad de las y los mexicanos. En principio, esta es una nación, un pueblo que nos asumimos muy generosos. Mi casa es tu casa, es una de nuestras frases favoritas. Pero lo cierto es que detrás de esa convicción hay varios argumentos que tendríamos que revisar. Que sí somos muy generosos, pero somos muy malos para dar un donativo a organizaciones sociales, a esfuerzos de la sociedad, para atender problemas serios de salud, de educación. Del otro lado, lo cierto es que al menos 8 de cada 10 mexicanos donamos tiempo de alguna manera voluntaria para acciones justamente de la sociedad. Qué curioso, desconfiamos de dar dinero, pero no desconfiamos de dar nuestro tiempo. Y entonces el asunto de la generosidad se nos vuelve más complejo y justamente para aproximarnos a él y entenderlo es que hoy vamos a hablar de esta expresión humana, solidaria, a veces asistencial, a veces filantrópica, muchas veces sí, en efecto, generosa, que nos va constituyendo como sociedad y que luego nos liga con el Estado, con sus políticas públicas. Generosidad de los mexicanos es el tema de esta noche. Comenzamos. Como decía, gran tema esta noche. Vamos a hablar de la generosidad en México. Sobra decirlo, en México nos sentimos generosos. Este es un programa que en realidad lo que tiene como intención es preguntarnos si eso que sentimos es verdadero. Y la ventaja es que esta noche nos acompañan pues aquellos que más allá de lo que sienten han medido la generosidad. Les doy la bienvenida. Gracias. Les agradezco mucho que estén aquí. Y como esta edición especial les voy a pedir que se presenten cada uno. Les doy pie. Yo primero, Jacqueline Bosio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo me llamo Jacqueline Butcher. Yo dirijo un centro de investigación en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y somos una asociación civil que trabaja dentro del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico nos da lugar para trabajar. Y la intención de este centro es buscar datos sobre sociedad civil en general y sobre todo estos datos y sacamos esta investigación sobre la generosidad de los mexicanos. Y bueno, yo empecé en esto porque había que validar la actividad, sobre todo la actividad voluntaria de las personas. Y nadie lo estaba validando en México. Entonces empezamos a hacer encuestas y empezamos a hacer indagaciones, crear hipótesis y bueno, ya estamos aquí. Sí, ahora hablaremos de eso porque ciertamente cuando hablamos de generosidad, muy rápido imaginamos a alguien dando dinero y a alguien recibiendo. Exacto. Pero dar tiempo, dar horas de tu vida al otro, eso también es generosidad y es uno de los temas que hoy nos ocupan. Le doy la bienvenida a Gustavo Verduzco. Me da muchísimo gusto, profesor, tenerlo aquí. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Yo soy profesor investigador en el Colegio de México, ya desde hace muchos años, y me ha interesado el tema, no lo llamo generosidad, sino me interesó el tema más bien de cómo las organizaciones sociales de alguna manera complementan actividades públicas. Y cuando empezamos el tema de la actividad voluntaria, me interesó verla desde el punto de vista sociológico, no tanto desde el punto de vista puramente filantrópico, que a veces se confunde con la caridad, aunque no son lo mismo, sino cuál podría ser una visión sociológica de esto en la realidad de México. Un libro muy sonado hace algunos años, que era el gen egoísta, y ahora hay una discusión interesante sobre si realmente ese es el que nos guía o al revés, el gen solidario. Es que lo voy a aprovechar en más de un sentido hoy. Me da mucho gusto tenerlo aquí, Gustavo. Y le doy la bienvenida también a Óscar de los Reyes. Sí, soy Óscar de los Reyes, director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Y mi incursión en la sociedad civil fue primero, o en las organizaciones de la sociedad civil, fue primero asesorándolas legalmente en términos de su constitución, pero después me fui adentrando sobre aspectos internos que son
muy interesantes en términos de comportamiento democrático, de fortalecimiento institucional de las organizaciones, y después fui atravesando ese modelo hasta el área de investigación, sobre todo en tema de políticas públicas. Encantado de estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo y la verdad es que somos muy obsesivos para analizar el Estado y lo público gubernamental, pero somos menos buenos para caracterizar, para analizar, para evaluar estos otros fenómenos de sociedad civil. Es que le agradezco mucho que nos traiga sus aportes, sus conocimientos, y le doy también la bienvenida con mucho gusto a Luz del Carmen Soní. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Soy Luz del Carmen Soní, soy presidenta de la Junior League de México. Soy una apasionada por mi país y por servir a los demás, y encontré en la Junior League un lugar donde podía dar mi trabajo voluntario de manera profesional. Entonces estoy desde hace 20 años en la Junior League y de ahí no me salgo. Representante de este enorme universo de voluntarios que también construyen día a día este país, muchas de las veces sin pedir nada a cambio, por lo menos nada a cambio material. Hay otras retribuciones, ¿no?, de las que también valdría la pena hablar hoy. Pero a ver, déjenme comenzar con en fin, lo voy a plantear así, una provocación. Yo no sé qué tan generosos somos los mexicanos. Nos encanta decir que pues somos muy buenos para recibir a los amigos en casa y hasta a los desconocidos. Si llega un extranjero, decimos, tu casa es mi casa. Pero tiene la impresión de que somos muy solidarios de las paredes para adentro, la abuela con los nietos, el cuñado, la cuñada, los hermanos, pero apenas nos topamos con el otro, y sobre todo el otro que no conocemos, y ahí ya la generosidad no llega muy lejos. Incluso si esto fuera cierto, pues a mayor generosidad en casa uno sospecharía menor generosidad afuera, ¿no? En fin, lo planteo así, lo pongo sobre la mesa con ganas de que despedacen este prejuicio mío o lo validen si algo tiene de verdad. Bueno, siguiendo con esa lógica de la reunión, yo creo que los mexicanos somos generosos, pero tanto como generosos, pues lo acabas de mencionar muy bien. Yo creo que, en cierto sentido, nuestros primeros actos de generosidad, no sé lo que opinen nuestros colegas, es con la familia, con lo que conocemos. Y después se da o se hace extensiva a no miembros de la familia cuando compartimos un padecimiento o una necesidad. Y finalmente, sí, queda un porcentaje muy pequeño de actos de generosidad respecto a lo que no conocemos. Hay todavía, yo creo, Gustavo lo puede definir mejor que yo, que todavía hay un resquicio hacia los otros, sobre todo en grandes centros urbanos. Creo que ese es el resquicio es duda, resistencia, sospecha. Sobre todo en grandes centros urbanos. Y, por ejemplo, lo podemos ver en alguna debilidad en términos de la construcción de cultura condominal, por ejemplo, en centros urbanos, donde a pesar de que coexistes o convives con la gente en un mismo espacio, con otras personas, evidentemente no hay espacios de solidaridad, por el contrario. Es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ese tema de la generosidad, y por eso creo que hemos estado involucrados en ello, tiene que ver con esa medición y esa realidad que impera en México. Bueno, y a mí no me gusta mucho el término generosidad. Generosidad es algo que... Etimológicamente, ¿qué quiere decir? ¿Aproximación a tu propia especie, a tu propio género? ¿O de dónde vendrá la palabra generosidad? Pues se supone que del latín tendría que ir en esa línea. Pero a lo que voy es a que, a ver, nosotros lo que hemos hecho en la investigación es tratar de medir, por ejemplo, actividad voluntaria que favorece a los demás, sin pago y sin favorecer a un miembro de la familia. ¿Qué tanto eso se puede calificar de generosidad o no? A ver, otra vez, es interesante. Es a una actividad que se hace sin pago, en favor de terceros, y que no se beneficie ningún miembro de mi propia familia. Eso sería generosidad como definición. Bueno, lo hemos definido como actividad voluntaria. Muy bien. Sí, ¿qué tanto de generosidad lleva? Yo no lo sé, porque me parece que generosidad implica como ciertos matices de valor un poco distintos, pero si vemos la actividad voluntaria del mexicano
bajo esta definición, encontramos que somos muy dados a dar actividad voluntaria que favorece a los demás. Tanto que en la última encuesta que realizamos, el 76% de los mexicanos mayores de 15 años participaron en alguna actividad de este tipo en los últimos 12 meses. Y eso, de alguna manera, nos coloca en una visión muy favorable de los mexicanos y nos mete problemas. Perdóname usted, comparado con otras sociedades, es un número de horas dedicadas al trabajo voluntario muy alto. Muy alto. Muy alto. Comparado, por ejemplo, con países como Estados Unidos, Canadá, Alemania e Inglaterra, en México supera esto. 76%. 76% de los mayores de 15 años. Que ayudan a un enfermo, que van a hacer un trabajo en un hospital, que también participan, limpian parques, que siembran árboles. Dan su tiempo para dar catecismo, para actividades religiosas, porque digamos, dicho brevemente, la mayor parte de las actividades voluntarias del mexicano son, en primer lugar, actividades conectadas con la iglesia. En segundo lugar, actividades conectadas con el barrio. Y en tercer lugar, actividades conectadas con la escuela. Con el barrio es ayudar en la pavimentación, ayudar en la introducción de agua, en el aseo. En la escuela, ¿qué hacen aquí? Hay que cuidar entrada y salida de clase. Hay que ayudar a pintar, arreglar los mesabancos, etcétera. Cosas que en otros países no hay que hacerlo. Y que en México hay que hacerlo. O sea, si yo no hago esto, pues el salón de clase de mis hijos va a estar muy mal. Si yo no ayudo a barrer, pues mi colonia va a estar muy mal. Entonces, hay ahí también un sentido de trabajo público que tenemos que hacer porque el Estado no lo hace. Luz, Jackie, ¿quieren complementar? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí somos muy generosos. Bueno, estoy segura que somos muy generosos. Siempre, y sobre todo también lo vemos mucho en los desastres naturales. Pasa algo y estamos todos apuntados para ayudar. Y siempre en las escuelas nosotros participamos dando pláticas, siempre vemos mamás muy ayudadoras, muy interesadas, hacen las kermeses las mamás, se organizan para que la escuela esté bien. Yo sí siento que la generosidad es muy, muy alta en México. Tal vez lo preocupante es que hay desconfianza en dar donativos, que no saben a dónde va ese dinero, pero si tú pides manos, siempre va a haber manos para ayudarte en cualquier Por lugar. eso esta advertencia que hacías al principio, Jackie, tiene sentido. Si uno midiera por qué tan generoso soy materialmente, a lo mejor tendríamos un resultado. Sí, pero si uno mide en qué tanto me puedo dar, porque esto también es dinero, tiempo es dinero, claro. ¿no? Una de las cosas que medimos cuando hicimos todo este trabajo, precisamente es esta actividad de dar donativos. Por un lado, ¿cuánto dinero da el mexicano? Que no sé si quieras ahorita hablar de esto, pero calculamos que eran 22 mil millones de pesos en el 2012, que daba de manera individual el mexicano. Eso incluye donativos de dinero a todos los lugares, iglesias, deportes, o sea, organizaciones sociales. Una de las cosas también que encontramos es que la persona es muy generosa con su tiempo. Y a la hora que hicimos el cálculo de las horas voluntarias, llegamos a 136 mil millones de pesos. Hablamos de 286 horas, 83 horas que el mexicano que dio en el 2012, que multiplicado en secciones de 8 horas, o sea, jornadas de trabajo, y multiplicado por un salario mínimo, nos da 130 y tantos mil millones de pesos. O sea, 7 veces más que el dinero que ponemos, más o menos. De tiempo. Nos da lo equivalente a todo el gasto de salud de este país. De ese año. De ese año. Efectivamente, yo nada más subrayaría algo. Me parece que hay un principio de condicionar, hay una condición para esa generosidad. A mí me parece que la noción de generosidad tiene que ver con la incondicionalidad del dar, del realizarse en otro. Me parece que es así. Y que el mexicano dona en la medida en que le incumbe, ¿sí? O es generoso en la medida que le incumbe, porque es la familia, porque es el barrio, porque es la escuela donde van sus hijos. Pero el acto supremo de generosidad, de dar sin condición,
quizá tendría yo cierta resistencia a aceptarlo así. A ver, hace un momento que hablabas, Oscar, me acordé de una cifra que me llamó mucho la atención. Hace algún tiempo la encuesta de cultura política, la ENCUP, creo que dejó de correr en 2008, le preguntaban a la gente si creía en los partidos políticos. 8 de cada 10 decía, no, desconfío de los partidos políticos. Pero una pregunta abajo era, ¿confía usted en su vecino? Y 8 de cada 10 desconfiaba de su vecino. A ver, déjame centrarme en este tema de la desconfianza, porque creo que ahí hay un nudo importante. Cuando uno vive en régimen condominal o protocondominal, es muy claro lo que dijiste hace un momento. Desconfiamos del vecino. Y desde luego, darle un peso al administrador del edificio nos hace inmediatamente suponer que se lo van a llevar. Entonces, sí hay como ahí un terreno de enorme desconfianza, pero no hay desconfianza en ir a pintar la escuela, en ir a poner tiempo para ir al hospital. A ver, ayúdenme a descifrar esto. Hay una cosa ahí que no estoy entendiendo bien. A ver, a lo mejor es algo que me afecta, ¿no? Claro que estar en un condominio también me afecta, ¿no? Porque ahí vivo. Pero un poquito lo que dijo Luz del Carmen. Cuando me llega algo, cuando yo me subo a una causa, soy capaz de dar mucho de mí mismo para esa causa. De ahí viene todo este tipo de trabajo voluntario. O tengo una motivación religiosa muy válida, los que barren la iglesia, los que ayudan en los pueblos a las peregrinaciones, aunque sea 2 veces al año. Pero gente que da su tiempo y colabora con otros. El mayordomo, ¿no? A quien le cae la fiesta del pueblo. O sea, son Tengo una presión costumbres. social. ¿Eh? ¿Qué es esto del mayordomo? Exacto. Mayordomo quizá no lo hace por generoso, por eso yo no me quiero casar tanto con el término generoso. Pero hay una presión social y lo hago. Y lo mismo algunas gentes del mismo pueblo ayudan al mayordomo porque tienen una presión social. O sea, las Entonces, motivaciones en este tipo de actividades son muy variadas. Yo digo que todas son válidas. O sea, si yo me quiero ganar mis puntitos para irme al cielo, está bien. Si yo quiero ayudar al vecino o quiero ayudar a mi colonia, también está bien. Hay una condicionalidad ahí, Jackie, hay una condicionalidad. Es decir, yo voy a ayudar, y salvo excepciones que también se han medido, como el caso de la Junior League, que ahí sí no hay una condición, es un poco devolverle a la sociedad o establecer esa conexión con el entramado social, con la sociedad en sí. Pero generalmente hay una condicionalidad. ¿Cuándo somos solidarios? Cuando nos enfrentamos a un desastre natural. Cuando la presencia del Estado o del gobierno concretamente no está ausente. Ahí es donde entra la actividad solidaria, que yo me gustaría más utilizar el concepto de solidaridad, más que la idea de generosidad, porque la solidaridad sí tiene como componente un objetivo común, que nos hace luchar brazo con brazo, si queremos verlo así muy románticamente, ¿no? Un ejemplo muy práctico para lo que dice Oscar. Tenemos grandes problemas con los migrantes centroamericanos que cruzan México y con los migrantes mexicanos que van a la frontera y con los deportados. ¿Quién se hace cargo de eso? Organizaciones, las casas de los migrantes, que son totalmente filantrópicas en el sentido de que no dependen del Estado para nada, dependen de las sociedades donde están y son las que están atendiendo un problema público muy grave de México. ¿No? Podemos ir a Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula y vamos a ver todo el trabajo que se hace alrededor de los migrantes. Son organizaciones normalmente católicas las que están atendiendo al migrante. O bien organizaciones de salud también, que atienden problemas de salud pública que el Estado no tiene la capacidad o la voluntad política, el gobierno concretamente, para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí hay un acto de generosidad. A ver, necesito dejarles, porque tenemos que ir a corte, pero una segunda provocación para discutir esto. Hay sociedades que le piden al Estado complementen lo que ellas no pueden hacer. O sea, la sociedad anglosajona, incluso toda la discusión de la sociedad civil es eso, la sociedad civil se organiza, provee bienes, y hay un momento que ya no puede ir muy lejos, y entonces ahí es donde entra el Estado en una actitud subsidiaria. Ustedes mismos aquí están planteando una mecánica exactamente distinta y muy mexicana. Parecía que el Estado debería encargarse de todo, y lo que no pueda, pues hay que la sociedad civil le ayude. ¿No hay un problema ahí de secuencia de esa coordinación de esfuerzos que también explicaría por qué se nos enreda tanto el tema? Déjenme a corte y voy de vuelta con este y los temas que se nos van quedando pendientes. Pido mano para empezar. Empiezas a la vuelta. Okay. Regresamos en un momento, seguimos en Espiral, hablando de solidaridad, de generosidad, como usted la quiera llamar.
De vuelta en Espiral, hablando pues, de esta tendencia humana a hacer algo por el otro, por el género humano. Hablamos de generosidad, aquí ya empezamos una discusión de términos, solidaridad, pero en realidad todo tiene que ver con este esfuerzo desinteresado, por lo menos no monetarizado, y cómo se comporta el fenómeno en nuestro país. Y bueno, Jacqueline Butcher pidió mano, así es que yo le entrego el micrófono, obediente Gracias. como soy. Gracias. Básicamente, una de las cosas que vimos cuando empezamos a rascar y por qué era importante esta actividad voluntaria, era qué tanto hacemos por los demás de manera formal, de manera informal. Y mucha gente decía, bueno, nada más son unas cuantas personas que hacen unas cuantas cosas. O sea, no había mucha información acerca de esto. Y bueno, tenía que, como que era lógico que al igual que la economía, que había mucho más informal que formal, pues el trabajo solidario, el trabajo voluntario, la ayuda a los demás, pues fuera también por ese camino. Pero teníamos que demostrarlo, teníamos que probarlo. Entonces, por aquello armamos esta encuesta, que es la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria, para hacer este primer estudio. Y lo pudimos probar, que hay mucho más trabajo informal que formal. Tu pregunta antes de irnos fue que si el Estado ayudaba o no ayudaba. Yo lo que veo es que el Estado hace caso a lo que ve muy armado. Y uno de los problemas que tenemos como organización, como sociedad civil, es que no estamos tan organizados. No tanta gente pertenece a organizaciones. Encontramos que solamente el 24% de la gente pertenece a una organización. O sea, el trabajo que se hace es un trabajo suelto, es un trabajo solidario, es un trabajo generoso en muchas ocasiones, pero no es muy organizado todo el tiempo. Entonces, cuando hablas de otros países, ellos ya están organizados, están constituidos, están fiscalizados. Y en cambio en México no. Hay un grupo de organizaciones muy formales, hay las famosas donatarias autorizadas que pueden dar hasta un recibo de deducibilidad, pero son las menos. La mayor parte de la actividad es informal. Y es a lo mejor ayudar a alguien a bien morir, o es ayudar al fútbol de la escuela, de la esquina de mi casa, donde va mi hijo a la escuela, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Es dar catecismo, porque me interesa mucho que mis hijos aprendan eso o que ese grupo aprenda lo otro. Entonces, hay mucho trabajo informal. Entonces, nosotros tratamos de medir no solamente esta parte formal e informal, las dos cosas, sino también su trayectoria en el tiempo. ¿Qué haces cuando eres voluntario? A lo mejor eres voluntario más cuando eres mamá de niños chiquitos que cuando ya eres más grande. Entonces también esa actividad voluntaria a través de la vida va cambiando. Y las preguntas que hicimos en la encuesta también era para darnos cuenta de eso. ¿En qué momento de tu vida ayudas más? ¿En qué ayudas menos? En fin. No, ahora, yo creo que lo que dice Jackie es muy cierto, pero hay que considerar que las sociedades somos muy distintas y es lo que a veces no nos fijamos. Por ejemplo, Alemania. En Alemania tienen totalmente solucionado su problema escolar, su problema de salud, totalmente solucionado. Entonces, y allá la gente que hace trabajo voluntario, por ejemplo, ¿en qué hace más trabajo voluntario un alemán? En actividades deportivas, Cultural. ¿sí? Y culturales. Claro. Cuando en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, para poner también un país desarrollado, la mayor parte de la actividad voluntaria ocurre en el ámbito religioso. Entonces, cada sociedad somos muy distintos. Y en ese sentido, no debemos compararnos mucho entre sí en la actividad voluntaria. Cuando nosotros decimos en México somos el 76% y en Estados Unidos el 27%, sí, pero las sociedades están organizadas de muy distinta manera, de tal manera que si lo comparáramos, estamos comparando peras con manzanas. Y debe tener que ver con tradición. O sea, entiendo que bajo esta definición que están poniendo, yo tengo que entender, por ejemplo, las personas que organizaron la procesión este año del pueblo para llevar a la Virgen o al Santo, está en esta lógica. Las faenas. La faena es algo bastante común en México. Vamos a limpiar el río, vamos a limpiar el tequio, en fin. Es decir, ahí sí hay una larga tradición de cooperación que será siempre informal. Sí. Y que no se parece a lo mismo que voy a darle 10 horas a la semana para ir al hospital del Niño Jesús a ver niños que fueron quemados, ¿no? Es decir, sí hay una lógica ahí distinta y por lo tanto me imagino que la manera de medirlo, que es lo que estás diciendo, Gustavo, tendría también que ser diferente. Tuvo que ser en esa lógica y en algo que tú señalaste al terminar la sección anterior, que precisamente, bueno,
no debemos de olvidar que en México existe un principio de rectoría económica del Estado y que hay responsabilidades indeclinables que son la provisión de los elementos de seguridad humana mínimos, que implican evidentemente salud, educación y por supuesto seguridad, entre otras. Y en ese sentido creo que la acción voluntaria, llamemos la generosidad, llamemos la solidaridad, generalmente se den esos espacios donde debiera estar el Estado y no está. Y me voy a detener un poco en el trabajo que hicimos en esta investigación sobre generosidad en México, relacionado con la proclividad del mexicano a donar a través de herencias y legados, es decir, a aportar parte de su patrimonio. Y generalmente está asociado con el interés de heredar hacia la familia, no necesariamente hacia un tercero. Y este declive o declinación de la intención o la tendencia a heredar a instituciones de asistencia privada o pública tiene que ver también con el nivel de confianza que tienen las personas en las instituciones, el nivel de la estabilidad económica también. En el siglo pasado, sobre todo a principios del siglo pasado y prácticamente hasta la década de los 40, 50, se conformaron importantes fundaciones a partir de herencias y legados, situación que no se ha dado. En el estudio encuestamos a personas de distinta nivel socioeconómico y en la mayoría de los casos las personas que manifestaron su intención de, a través de herencias y legados, donar parte de su patrimonio fue prácticamente un 9%, mientras que, y de eso el 9%, prácticamente la mayor parte estaba interesada en donar prácticamente su familia. Entonces creo que tiene que ver con esa desconfianza institucional. Déjame sí insistir con lo que decía hace un momento a partir del texto, Generosidad en México, Fuentes, Causas y Destinos, que justamente es Jacqueline Butcher quien hace la coordinación del texto de lo más recomendable, que sí, en efecto, permite analizar el asunto con datos precisos. A ver, yo creo que ahí hay muchos elementos que tendríamos que poner en orden, pero sí me gustaría un brevísimo repaso de nuestra historia, que creo que como lo planteas, sí nos lleva a pensar que el país se fundó a través de esos legados. Si no hubiera habido el fondo para la conquista de las Californias, que se le entregó a los jesuitas, si no hubiera estado los legados que se hicieron al Colegio de las Vizcaínas para la educación de las niñas huérfanas, si el Hospital de Jesús no hubiese recibido también hasta de Cortés una donación tan importante, esas fundaciones que iniciaron la vida solidaria del país no estarían vivas hoy, 300, 200, 150 años después. Es decir, fueron anteriores al Estado mexicano. Sí, pero yo creo que precisamente ahí está un punto. Si nos vamos a la época de la colonia, tanto las instituciones de salud como las instituciones educativas estaban apoyadas por fundaciones que se llamaban cofradías en ese tiempo, claro. ¿no? Pero ¿por qué existían? Porque en ese tiempo el Estado no se hacía cargo de esos servicios. A medida que el Estado fue evolucionando y se fue formando el Estado liberal, ese Estado liberal fue tomando la responsabilidad de esos servicios y entonces esto que había ocurrido antes fue tomando otro papel. Y pasamos así al siglo XIX y a principios del XX, en que ya hay un Estado liberal que toma servicios que antes no tenía y hay instituciones que ya no tienen la misma responsabilidad, porque antes eran totalmente las únicas que daban educación y salud, sino que ya su papel se va transformando. Yo creo que también hay que tomar en cuenta ese proceso histórico. A ver, ayúdenme a hacer la comparación con otros países. El Estado ingresa y seculariza Claro. buena parte de estos esfuerzos, pero yo no creo que el Estado mexicano haya logrado hacerse cargo de ellos eficientemente. Es decir, hay como una aspiración, pero les lanzo la idea.
incluso la idea de limpio, del DIF hoy, nos da prueba de que no es cierto que el Estado logró hacerse cargo. Se hizo cargo la esposa del gobernador, esta mezcla rara del Estado con sociedad. Sí, no fue la historia alemana o la historia estadounidense en mucho más de un sentido. La esposa del gobernador, incluso en contra de su voluntad, en algunos casos, que le asignaran esa responsabilidad del famoso voluntariado y que ni siquiera tenía el deseo de hacerlo. Sí. Pero tocas un tema muy, o me gustaría irme por ese lado. Ciertamente no necesariamente las fundaciones fundaron el Estado, o sea, de ninguna manera. Yo creo que... Fundaron a la sociedad. Fundaron a la sociedad, pero no necesariamente fundaron al Estado. Yo creo que lo que hace falta ahora es una real voluntad política para estimular, incentivar la acción solidaria, estimular la formalización de las organizaciones y sobre todo algo bien importante, no necesariamente dar dinero. Si existiera voluntad política para establecer las áreas de oportunidad de acción de acción de las organizaciones, o formales o informales, en materia de atender un problema público, sería un coadyuvante importantísimo en desarrollo. Yo te voy a pedir un favor, Gabriel. Cuéntanos la Junior League, su historia, de dónde viene, y luego tú, dentro de esa organización, sí, ¿qué nos puedes ayudar con algo de luz para esta discusión? Pues mira, la Junior League está fundada desde hace 85 años. Lo vinieron a fundar unas señoras americanas que conocieron esta fundación en Estados Unidos, que se fundó en 1901, y la trajeron. Empezaron a hacer, la idea de la Junior League es detectar cuál es la problemática del momento, lanzar un programa, y después de que se lanza el programa, el proyecto, ya se le da a la sociedad, ¿no? Entonces hemos estado en programas como de la fiebre reumática, dar pláticas, en Ciudad Vicentina, que era una guardería donde dábamos alimentos a los niños, el Comité Pro Ciegos es una organización que se empezó a escribir libros en braille, se dieron máquinas en braille, se les enseñó a la gente diferentes habilidades a los ciegos, ¿no? Tenemos un programa que se llama Reciclable por Naturaleza, que empezó desde dar pláticas en las escuelas de la separación de basura. Nosotros creemos que la forma de avanzar es haciendo alianzas. Hicimos alianza con empresarios, con sociedad civil, ecologistas y con el gobierno, que nos ayudó también a ayudar a la recolección. Y yo creo que cuando uno les entrega un programa hecho, o sea, que está profesional, tenemos más credibilidad. Tengo que ir a corte otra vez, pero les dejo la siguiente pregunta. De ese 76% de mexicanas y mexicanos que participan en trabajo voluntario, si lo hiciera 100, ayúdame a entender cuáles son las principales actividades. O sea, qué porcentajes son actividades meramente religiosas o son actividades filantrópicas de este orden o asistenciales, en fin, o de creación de capacidades. Entonces, ayúdenme a ese PAI para entender dónde andamos, cuál es el perfil del voluntario en nuestro país. Muy bien. Oh, yeah. Regresamos en un momento, quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Bueno, de vuelta en Espiral, hablando de generosidad, y les preguntaba antes de irme a corte sobre casi 8 de cada 10 mexicanos que hacemos algún trabajo voluntario. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Qué tipo de trabajo voluntario es el que más nos acomoda, más nos gusta? O digamos, casi por habitud familiar, ¿dónde es donde más nos metemos, Gustavo? Bueno, en la encuesta que realizamos en 2010, y acabamos de realizar otra encuesta, nada más que todavía no tenemos los resultados de este año, pero voy a hablar de la de 2010. La actividad que cubría como un 25% era la actividad que tiene que ver con la iglesia. Sobre todo dar catecismo, ayudar en rezos, peregrinaciones y ayudarle al sacerdote en aseo y cuestiones de la iglesia. Esa se llevaba como el 25-26%.
En segundo lugar estaban las actividades que tienen que ver con el barrio. Todo lo que tiene que ver con arreglo de banquetas, aseo de banquetas, introducciones de agua potable, etcétera. Todo lo que puede ocurrir en un barrio que requiere acción común se llevaba a más o menos como un 20% más. Y en tercer lugar estaba la escuela. Antes que el deporte. Antes que el deporte. La escuela con actividades que son cuidar la entrada y salida de la escuela, ayudar a arreglar mesabancos, pintar, etcétera, participar en consejos de la escuela. Eran las 3 actividades principales, se llevaba en tercer lugar. En cuarto lugar entraba actividades que tienen que ver con la salud y deportivas. Y en último lugar estaban agrupadas en un 10-11% actividades que tienen que ver con aspectos ciudadanos. Digamos, pertenencia a partidos políticos, actividades hacia los partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, de derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Ese tipo de organizaciones, de actividades, abarcaba como un 10%. O sea, me faltan como actividades más culturales. Entran Es las decir, culturales, Hay pero es poco. no Porcentaje es bajo. O sea, enseñar a pintar, enseñar a tocar la guitarra, digamos, algo de eso teatro de barrio. tomaba como un 5%. Es muy bajito. Y ahí tenemos un problema en términos de no sé, Jackie, si quieras comentar sobre ello. A veces no se tiene la convicción de que se está realizando un acto de generosidad o un acto voluntario. Entonces es muy difícil a la hora de responder la encuesta. Tiene que perfeccionarse el cuestionario porque la gente puede dar gratis clase de guitarra, clase de pintura, pero no lo asume como un trabajo voluntario, un trabajo generoso, sino lo asume como un elemento de deber formativo, incluso de reproducción de sí misma en términos de valores, pero no se considera a sí misma como voluntario. No sé Bueno, si... eso si es de cierto, acuerdo. además Sí, ahorita iba a decir. eso es cierto, lo que dice Óscar. Nosotros en la encuesta hemos hecho varios ejercicios para concientizar a quien estamos preguntándole, precisamente para que pueda detectar sus actividades voluntarias. Yo nada más, por ejemplo, en mi misma institución, el Colegio de México, yo he platicado con colegas, les he hecho preguntas y me dicen, no he hecho nada. Y cuando empezamos a profundizar, sí he hecho. Entonces ese fue un elemento importante de la encuesta. Exacto. O sea, la palabra voluntario es una palabra complicada para muchas personas. ¿Voluntaria y eso qué es? Si tú lo preguntas en la ciudad, a lo mejor la gente lo entiende. Pero si tú vas a Juchipila, Zacatecas y lo preguntas, ¿es usted voluntario? Pues no soy voluntario. ¿Ha hecho usted algo por los demás? No, pues eso sí. Entonces, depende mucho cómo haces las preguntas en la encuesta, cómo la gente te va a responder. Por eso a lo mejor también sí son resultados altos, o sea, es mucha gente la que participa, pero estamos, te digo, regresando no nada más al trabajo voluntario de tantas horas a la semana en el hospital, sino ese trabajo solidario de la gente. Cuando hicimos la primera investigación, porque esto ya va a ser ya estamos trabajando en el segundo de y en la tercera investigación, hicimos también trabajo cualitativo. Y una de las cosas fue investigar cómo funcionan los grupos voluntarios, qué es importante adentro de la actividad voluntaria. Una de las cosas bien importantes es verlo en casa. Vimos que la gente que lo había vivido, o sea, la actividad voluntaria es una actividad que se vive, y cuando se vive te picas, te sigues trabajando, porque hay un gran sentimiento de satisfacción a la hora de hacer este tipo de trabajo. Sobre todo si tú escoges hacerlo, pues es porque tú lo escogiste hacer, encima no cobras por ello, ¿no? Entonces, y esa parte formativa de los que lo vieron en casa son los que repiten esos mismos patrones cuando crecen y también son voluntarios. También vimos, y ya en esta encuesta y en este trabajo de ahora, que los que trabajan, lo ven en su casa, lo han tenido antes, también tienen más tendencia a formar organizaciones o a estar en organizaciones y también tienen más tendencia a dar donativos en dinero. O sea, es como una educación en ese sentido, ¿no? O sea, el dar se aprende, tú vas aprendiendo. Cuando eres bebé, pues pides de los demás, llega un punto en donde ya empiezas tú tener que dar a los demás, ¿no? A ver, tengo que mover así un punto que Óscar puso sobre la mesa y que se liga con otra cosa que Jackie había dicho. Sí, a ver, el Estado es un animal que sabe reconocer cuando hay organización social. Exacto. Y que sabe tomar distancia cuando no la hay. Eso quiere decir que un denso tejido social promueve bien común, bien colectivo. Y la verdad es que la organización social en México carece de recursos. Y no hablo de manos, de dinero. O
O sea, hay que tener vehículos, hay que tener oficinas, hay que hacer campañas, hay que hacer incluso campañas de financiamiento. Y entonces, perdón, pero entonces el tema de los recursos económicos, del donativo en especie, se vuelve bien importante. Y en México, el marco fiscal, hace mucho que venimos hablando de esto, no es atractivo para dejar donativos. En Estados Unidos, esos legados pues son los que han fundado las universidades y la investigación científica. Aquí no. La verdad es que no te conviene frente al pago de tus impuestos donarle a uno, mejor prefieres pagar los impuestos. Hay desconfianza de que esos mecanismos son para burlar la ley. A ver, Oscar, déjame irme a ese tema. No nada más nosotros tenemos desconfianza entre ciudadanos, el Estado nos tiene desconfianza. Es correcto, hay una desconfianza tremenda por situaciones que ha creado el propio Estado. El gobierno proporciona incentivos vía recursos a organizaciones que a mi juicio no están suficientemente vigiladas, de tal suerte que muchas organizaciones se constituyen como alternativas al desempleo, al tener asegurada la posibilidad de un recurso público. Primer elemento. A ver, despacio. Sí, existen posibilidad de que el gobierno suministre recursos para fortalecimiento de organizaciones. Sí. Yo creo una organización. Las OSCs y toda la ley de las correcto, creo una asociación civil, me inscribo en el padrón, desarrollo un proyecto, ¿sí? Lo presento, lo concurso, recibo el dinero. Y ahí hay un efecto que he detectado muy bien. Se supone que una asociación civil se constituye por el deseo de ayudar a otros. ¿Qué detecto? Que al interior me encuentro con que el principal beneficiario económico en términos de pago de honorarios es el presidente o son los miembros de la asociación civil. Válgame. Entonces, ojo, eso es importante, porque entonces se favorece la desconfianza en una situación que el propio gobierno creó, porque no establece los mecanismos adecuados de fiscalización. Segundo, y por otro lado, también hay una responsabilidad, por otro lado, de la acción social voluntaria que hacen las empresas. Ojo, ¿por qué no transparentamos el destino concreto de los recursos que se obtienen en materia de redondeo? ¿Por qué no se difunde adecuadamente? Una cosa es decir, visiten este lugar, otra cosa es decir, oiga, esto va, el redondeo va a dar a estos lugares. Aquí se visitados financieros. A ver, déjame poner el ejemplo porque si no se pierde un poco. Sí. Teletón ha sido muy criticado, precisamente porque hay datos que no son claros. Cuando nos enteramos que uno de los principales donantes del Teletón son los gobiernos de los estados con otros impuestos, pues viene una molestia. Y entonces el Teletón hace una campaña diciendo, vengan a los CRITs, que es una gran tarea. No, es que los CRITs están maravillosos. Sí. ¿Por qué no transparentan quiénes son sus verdaderos donantes? Porque si resulta que son mis impuestos, pues yo debería decidir si van al Teletón a otra cosa. Exacto. Pero este ejemplo del Teletón en realidad se repite en el mundo de la filantropía y no es culpa del Teletón, es culpa de cómo tenemos organizado legalmente la transparencia del sistema. El marco jurídico es un marco poco cuidado. Porque hay un elemento muy importante. Cuando hablas del marco jurídico, el marco normativo, caminas en el filo de la navaja de un sector que se resiste a ser controlado porque no está en su esencia y la necesidad de vigilar el ejercicio de sus actividades. Se ha hecho un esfuerzo muy importante con la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, que vino desde la sociedad civil, y hay gente muy respetable, hay personas muy respetables que se han hecho cargo y se están haciendo cargo de eso. Pero todavía falta afinar los mecanismos de control para el fortalecimiento de las propias organizaciones, que soy convencido que debe de venir de las propias organizaciones. Claro. Si somos solidarios, si somos generosos, hay un deber ético, ¿sí?, de vigilar a nuestros pares. Ahora, una organización de la sociedad que es transparente con el manejo de sus ingresos, de sus egresos, sus nóminas, ¿jala más donativos que una que no? Definitivamente. Ahora, tú ponte a ver que... Ojalá más donativos hacer que tu papá te done o que un empresario que es tu pariente le ponga dinero. Lo que pasa es que eso se vuelve viejo. Te pueden dar una vez, pero después ya no te vuelven a dar otra, ¿no? Entonces, necesitamos muchas cosas. Profesionalizarnos, como las organizaciones de la sociedad necesitan ser más profesionales para recibir donativos, para manejarlos, para ser transparentes, simplemente para enseñarlos, ¿no? Eso es una parte importante. Pero por otro lado, los datos de la cuenta satélite que salieron el 17 de marzo, de instituciones sin fines de lucro del INEGI, nos dice que
las organizaciones ya no son 40,000, son 60,000. Y de esas 60,000 organizaciones que el INEGI dice que existen, solamente el 10%, o sea, 6,000 organizaciones pueden dar recibos de deducibilidad. O sea, en Estados Unidos tú eres un 501c3, así se llaman. Tú te registras, te dices quiénes eres, para qué estás constituido y no hay tú puedes dar tu recibo de deducibilidad. Pobre de ti con que te cachen que lo estás haciendo mal. Te vas al bote. ¿Aquí qué pasa? Aquí nada más hay 6,000 organizaciones que podemos dar recibos deducibles y nada más no permiten que ese número crezca. Es como al revés. ¿Sí? La manera en que funciona. Confianza, Gustavo. ¿Cómo se construye confianza? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo se construye confianza? Alrededor del sector, del aporte voluntario, del aporte económico. Yo creo que el tema de la confianza, como ya estuvimos hablando, tiene que ver con historia que tenemos de personajes, funcionarios que nos han alejado de todo ese tema. ¿Cómo se puede construir confianza? La confianza se tiene que construir con hechos, en la medida en que vaya habiendo acciones más claras, más abiertas de parte de las instituciones, pues, la gente va confiando. No hay más. Otra cosa que puede dar confianza es la transparencia. Sí. O sea, si tú estás transparente en lo que haces, digo, tú hablas de la Junior League, yo fui presidenta de la Junior League hace 3,820 años. Y sí, el hacer bien las cosas y el demostrar que las haces bien, sí te trae más recursos, definitivamente. Sí, definitivamente. Junior League es un ejemplo. Sí. Tenemos el certificado de transparencia de CEMEFI, somos una institución de asistencia privada. La verdad, bastante de nuestro tiempo nos dedicamos a dar resultados y es lo que a mí me da tranquilidad poderle decir a mi amigo que me va a donar. ¿Y por qué te voy a donar a ti? Pues por esto y por esto. Eso me da mucha tranquilidad. O sea, el momento que tú das dinero, que cualquier persona dé dinero, es dinero público. Sí. Nos toca tanto al gobierno cuidarlo, como a las organizaciones sociales que lo recibimos, cuidarlo a lo máximo. Ya no es dinero tuyo, es dinero público. Y visibilidad, si me lo permites, Ricardo, visibilidad. Tenemos en el sitio federal una junta de asistencia privada que es prácticamente el eje rector de las instituciones de asistencia privada, que mereciera ser más visible, tener más presencia, cuando menos en medios, en redes sociales, porque hay personas muy calificadas de gran prestigio dirigiéndolos. Incluso tienen un programa muy interesante de búsqueda de patronos, para conformar patronatos, para poder vigilar y apoyar a las instituciones de asistencia privada. Entonces yo creo que esa es una tarea pendiente. Los incentivos no nada más deben de estar en dinero, deben de estar también en darle medios para visibilizar también organizaciones no gubernamentales. Yo puse el ejemplo catastrófico y pernicioso de aquellas que son alternativas al desempleo, que también revelan un problema que no puede eludir el Estado. Y dos, también para aquellas organizaciones sólidas, que ya son organizaciones que le llamamos de segundo nivel, que incluso participan en el fortalecimiento y capacitación de otras organizaciones. Entonces yo creo que el tema de la visibilidad, el tema del apoyo con información, ya que está haciendo un trabajo estupendo con el INEGI en ese sentido, de información para detectar qué ámbitos el Estado no está y pueden entrar, porque si no canibalizan las organizaciones. Déjame plantearlo así. Decías, Junior League se funda en 1901, tiene ya muchísimas décadas operando en México. Desde ahí, ¿qué podrían ustedes proponer? Y lo que digas, Luz, es en la conclusión del programa. Entonces, bien interesante, desde el trabajo voluntario que ustedes hacen, ¿qué estarían proponiendo para simbrar, para cambiar, para reformar nuestro conjunto de incentivos para la generosidad y el trabajo voluntario? Pues yo creo, la profesionalización del voluntariado. Con esto podemos dar resultados a la gente que nos va a donar, a nuestros beneficiarios. O sea, yo puedo ir a dar unas pláticas de nutrición, pero tengo que estar preparada en lo que es la nutrición, tengo que estar preparada en un poco de pedagogía para hablar con los niños. Entonces, la preparación, la profesionalización es lo que va a dar la importancia de nuestro trabajo. Y así, de ahí, de la profesionalización, de trabajar, porque en la Junior League durante nuestro trabajo nos vamos profesionalizando y llegamos
a poder meternos en políticas públicas. Y ahí, porque no solo Ahí es... ya impacta. Y ahí ya impacta, impacta. claro. Ahí ya hacemos el cambio fuerte. Entonces, Conclusiones, 30 segundos. Yo creo que el tema es muy amplio. Esto que tocaste al final de la confianza, yo creo que es un talón de Aquiles que tenemos en México y que tenemos una historia negativa al respecto y que lo único que nos queda es poder trabajar con eficiencia, trabajar con apertura, con transparencia, como decía Jackie, porque es la manera en que podemos ir realmente caminando en una situación de mayor solidaridad y confianza entre unos y otros. 30 segundos. Fundamentalmente la construcción de ciudadanía que tiene que ir de la mano de la construcción de confianza, que nos permite visualizar al otro, reconocerlo como diferente y que camina a nuestro lado. Y eso se logra desde los espacios de la sociedad civil. Jackie. Organizarnos mejor. Hay que organizarnos de mejor manera para poder ayudar al gobierno o caminar junto con los gobiernos o caminar con los demás de la sociedad civil para solucionar problemas conjuntos, buscar alianzas, trabajar en conjunto, no nada más ir cada quien por su lado. Entonces, eso es otra cosa también muy importante, ese entendimiento mutuo. Hay que tratar de hacerlo. Pues fueron muy generosos con su tiempo, muy generosos con sus ideas, y era muy sugerente. La sociedad que queremos construir debe, en efecto, potenciar los valores del mexicano. El mexicano sabe entregarse cuando decide hacerlo. Exacto. Y es desconfiado antes de decidir. O sea, hay que quitar esas barreras que nos impiden decidir, ver al otro, aproximarnos al otro, ayudar al otro, independientemente de si ese otro es alguien a quien queremos, es de nuestra familia, o es alguien que está muy lejos, geográfica, incluso anímicamente, frente a nosotros. Les agradezco muchísimo esta posibilidad. Nos vemos aquí la próxima semana en su Canal 11, Espiral. Gracias por su generosidad para habernos permitido entrar a sus hogares.